selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, ¿qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas entremecidas mueven su oleaje a la hora de tus crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? Aquellos celajes de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes, porque no tiemblan en tu domo. ¿Cuántas veces suspiró mi alma adivinando al través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpuraba las lejanías hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca, desde cuyos picachos me vi a la altura de las cordilleras? ¿Sobre qué sitio erguía la luna su apacible faro de plata? Tú me robaste el ensueño del horizonte y solo tienes para mis ojos la monotonía de tu cenit, por donde pasa el plácido arbor que jamás alumbra las hojarascas de tus senos húmedos. Estás escuchando Ospina Cuentera Podcast. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ospina Cuentera, su podcast de cuentería, recitación y literatura. Bienvenidos a un episodio después de mucho tiempo de pausa e inactividad, pero deseando que sea un nuevo inicio para este tan amado proyecto. Hoy nuestro encuentro es alrededor de uno de los libros más importantes dentro de la literatura colombiana, libro que este año está cumpliendo 100 años y ha sido objeto de críticas, análisis e investigación. Estamos hablando ni más ni menos que de La Vorágine. La Vorágine es una novela publicada en 1924 y fue escrita por el autor huilense José Eustacio Rivera Salas, nacido en 1888 y fallecido en 1928, 4 años después de publicada la novela, con apenas 40 años. Rivera murió de un derrame cerebral, consecuencia de una crisis de fiebre y convulsiones que fueron producto de las secuelas del paludismo y otras enfermedades que sufrió en su estadía en la selva mientras trabajaba como abogado en la delimitación de las fronteras con Venezuela. Según algunos datos históricos, sabemos que José Eustacio Rivera escribió La Vorágine entre 1921 y 1923 y que en ese periodo se radicó en Sogamoso tras la muerte de su papá y que posteriormente hizo un recorrido que comenzó por Barranquilla, Puerto Cabello, La Guajira y Puerto España como integrante jurídico de la llamada Comisión Limítrofe Colombo-Venezolana. Así, al visitar zonas apartadas de Colombia y Venezuela, José Eustacio Rivera fue testigo del abandono gubernamental sobre la población rural de ambos países y luego de las condiciones de esclavismo que vivían indígenas y campesinos del Amazonas por culpa de la explotación cauchera. Y durante este recorrido, Rivera concibió gran parte de La Vorágine, terminada el 21 de abril de 1924 en Neiva y publicada en el segundo semestre del mismo año por la editorial Cromos. Como dato curioso, el manuscrito de la novela, escrita a mano en un cuaderno de contabilidad, se encuentra en la sección de raros manuscritos en la sala de seguridad de la Biblioteca Nacional de Colombia, luego de que la institución se lo comprara a Sergio Calderón, el sobrino nieto del escritor. Ahora más propiamente, hablemos de La Vorágine, su argumento y sus principales características. La Vorágine representa una evidente denuncia social sobre la violencia y la situación de explotación
que se vivió en la selva amazónica como consecuencia de la fiebre del caucho entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La novela está escrita en un estilo que revela varias influencias tanto del romanticismo como del modernismo. Antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me ganó la violencia. La vorágine en sí misma contiene un prólogo, un epílogo y está dividida en 3 partes, cada parte de aproximadamente unos 100 páginas. La mayor parte de la novela es narrada por el personaje principal, que es Arturo Cova, un poeta que decide huir con su amante Alicia hacia el Casanare. El prólogo fue escrito por José Octavio Rivera y está dirigido al ministro de Colombia. Y en él, el autor hace referencia a todas esas situaciones de los caucheros colombianos y a los manuscritos de Arturo Cova, criticando su estilo lleno de muchos regionalismos. En la primera parte, Arturo Cova nos cuenta su historia y la de Alicia. Alicia estaba condenada a casarse con un terrateniente viejo, pero bastante rico, y ella decide tener un amorío con Arturo Cova, un poeta culto, pero mujeriego y pobre, esperando que esto logre salvarla de ese matrimonio. Pero el prometido de Alicia condena a la cárcel a Arturo, y ambos deciden huir al Casanare. Allí encuentran a los amigos que los acogen y ayudan, Don Rafo y la pareja de Griselda y Fidel Franco. Franco, quien tiene una fundación, la empeña con la promesa de que Subieta, el dueño de un gran hato con mucho ganado, le venda 1000 reses en rebaja, pero a cambio debe cogerlas. Esto resulta ser una mentira de Subieta, con el objeto de quitarse de encima a Barrera, un cauchero que prometía oro y riquezas, buscando convencer a todos de que lo siguieran en la explotación del caucho. Y entre estas personas se encuentra Griselda, a quien Barrera busca convencer con dulces promesas y con muchos regalos. Griselda y Alicia, quienes solían salir solas, muchas veces se encontraban a Barrera, y Arturo, en algún momento de la novela, explota de celos ante la posibilidad de que Alicia le sea infiel con Barrera. Se emborracha y decide huir al hato de Subieta. Allí se enfrenta con Barrera, quien le pega un tiro en el hombro. Arturo sale junto con el mulato Correa tras de Franco a coger los toros, pero a su regreso descubre que Barrera ha mandado asesinar a Subieta. Barrera trae a un juez corrupto y obliga a los demás obreros a ser testigos de que el crimen fue cometido por Arturo y Franco. Luego de todas estas tragedias, ambos descubren que Griselda y Alicia los han abandonado. Ellos estallan en cólera, en locura, y dentro de esta euforia incendian los llanos y deciden huir. La devoradora falange iba dejando fogatas en los llanos ennegrecidos, sobre cuerpos y animales achicharrados, y en toda la curva del horizonte los troncos de las palmeras ardían como cirios enormes. El traquido de los arbustos, el ululante coro de las sierpes y de las fieras, el tropel de los ganados pavóricos, el amargo olor a carnes quemadas, agasajáronme la soberbia y sentí deleite por todo lo que moría a la saga de mi ilusión. Ya en la segunda parte, Arturo Cova, Franco, Correa y el Pipa huyen al Bichada. Allí encuentran diferentes tribus indígenas. Están los aborígenes del Bohío, descritos como dóciles, astutos y desconfiados, quienes los aprovisionan para el viaje. Luego encuentran a una tribu nómada que son los Guaíbos, que son descritos como una tribu ingenua, supersticiosa y rudimentaria. Y Arturo y sus camaradas son bienvenidos por la tribu, la cual los despide con una gran fiesta al ritmo de tambores, bailes y chicha bien fermentada. Al reanudar este viaje, casualmente encuentran a Elí Mesa, quien había estado bajo el mando de Fidel Franco cuando todavía era parte del ejército. Elí les cuenta cómo fue engañado por Barrera y cómo éste había traicionado a todos los hombres y mujeres que lo seguían. Les había hecho entregar todas sus posesiones y los dejó como esclavos bajo el dominio de 2 de sus camaradas. Los encadenaron
y lanzaron uno de sus bebés a los caimanes. En medio de estos abusos, Elí aprovecha para escaparse junto con 2 indios maipireños. Los fugitivos entonces deciden continuar hacia el Vaupés buscando vengarse de Barrera. Los maipireños mueren en una de las fuertes cascadas del río y el Pipa se fuga con los indios guaivos. En el Guaviare encuentran al anciano cauchero Clemente Silva. El anciano, que se encuentra muy enfermo, tiene sus piernas llenas de llagas y entre las llagas gusanos, y ha sufrido todo tipo de maltratos durante 16 años. Su espalda está cubierta de las cicatrices de los latigazos. El anciano cuenta que es originario de Pasto y salió en búsqueda de su hijo de 12 años, quien había huido con los caucheros, y luego de haberlo estado buscando por 8 años, durante los cuales él mismo fue cauchero y esclavo, lo encuentra ya enterrado. Ya en la tercera parte, Cova y sus compañeros continúan su camino junto con Clemente Silva. Se proponen recoger los huesos del hijo de Silva, los cuales fueron decomisados por el Cayeno, para luego continuar con su venganza. Clemente Silva continúa narrando cómo cambió de dueño de cauchero en cauchero. Silva buscó quedarse cerca a la tumba de su hijo en las selvas brasileras hasta que pudiera exhumar sus huesos, y en este tiempo duró perdido 2 meses en la selva, durante los cuales perdió la razón y sus compañeros murieron en el camino. Cova y sus compañeros llegan a ver a la Madonna, Zoraida Airam, la cual pide que traicionen a Cayeno en nombre de una deuda que éste tiene con ella. Allí encuentran a Ramiro Estebanes, un antiguo amigo de Cova, y al Báquiro, quienes presenciaron la masacre de San Fernando del Atabapo, bajo el dominio del coronel Funes. Cova, para ganar el favor y la confianza de la Madonna, se hace su amante. Después de mucho tiempo de caminata, de exploración y de estarse adentrando más y más en la selva, Cova y sus compañeros encuentran a Griselda, quien fue adquirida por Madonna, y traen noticias de Alicia. Ella le asegura a Cova que Alicia siempre le fue fiel a Arturo y aún sigue como esclava de Barrera. Así que Arturo finalmente logra reencontrarse con Alicia y luchando vence a Barrera. Así es que, hacia el final de la novela, Alicia da a luz a un 7mesino, hijo de Arturo, y temiendo que el recién nacido se contagie de alguna peste, todos, Alicia, Cova y todos sus acompañantes, huyen a la selva. Finalmente, en el epílogo se nos muestra un fragmento de una carta que el cónsul de Manaos dirige al ministro de Colombia y que da cuenta de la suerte de Cova y sus compañeros. El último cable de nuestro cónsul, dirigido al señor ministro y relacionado con la suerte de Arturo Cova y sus compañeros, dice textualmente: hace 5 meses, búscalos en vano Clemente Silva. Ni rastro de ellos. Los devoró la selva. Finalmente, si alguno de ustedes quiere acercarse a una lectura más íntegra de esta gran novela de nuestro territorio, les recomiendo estar atentos a las siguientes características que pueden sonarles bastante interesantes y que puede ayudarles a elaborar toda esta imaginaria alrededor de la novela. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en la vorágine se empieza a fusionar la ficción y la realidad, el periodismo, la crónica y la literatura. El prólogo y el epílogo son dirigidos al ministro de Colombia y son un llamado de atención al gobierno de la nación neogranadina. En segundo lugar, ese recurso del uso de un manuscrito original adjudicado al aventurero Arturo Cova, en el cual se basa la vorágine, proviene del Quijote, una novela que dice estar basada en los manuscritos de Cide Hamete Vanengeli y sirve para dar credibilidad a la historia. Además, en los registros históricos se encuentra Arturo Cova, un hombre involucrado con el negocio de la explotación del caucho,
y algunos testigos dicen haberlo conocido. En tercer lugar, en las primeras publicaciones de la novela también aparecía un par de fotografías. En la primera, un hombre sentado en una hamaca identificado como Arturo Cova, y en la segunda, un hombre trepado en un árbol desangrando el caucho, identificado como el cauchero Clemente Silva. También muchos de los personajes estuvieron basados en personajes reales. Narciso Barrera fue basado en Julio Barrera, que fue un cauchero dedicado a engañar a la gente en el Meta y el Bichada. Les entregaba baratijas y les prometía riquezas. La gente lo seguía por los ríos Orinoco y Negro, donde él los vendía como esclavos a caucheros con los que había adquirido deudas, como Miguel Pesil, quien aparece en La Vorágine como el Turco Pesil, y Tomás Funes, quien aparece como el Coronel Funes. Además, esta inserción de historias por medio de testigos que también son personajes de la novela. Así, aprendemos detalles sobre el sistema de ultrajes y cómo lograban perpetuar la esclavitud de los caucheros gracias al relato de Clemente Silva. Además, La Vorágine nos evidencia y nos muestra la masacre de San Fernando de Atabapo en el Putumayo a cargo del Coronel Funes y es narrada en detalle por el Báquiro. Además, el uso de recursos narrativos como el manuscrito, las fotografías, el uso de testimonios y entrevistas sirven para dar credibilidad a la narración como hecho verídico, documentado con bases en fuentes reales, igual que en el periodismo. Y esto responde a la intención de llamar la atención del gobierno y de la comunidad internacional para que intervinieran y pusieran fin a estos abusos cometidos en nuestra selva. Así es como la ficción y la realidad van envueltos, porque según y miramos el contexto histórico, el autor pertenece a la generación del centenario, la cual tenía como precaución reflexionar sobre el establecimiento político, cultural y limítrofe de Colombia como nación. Y en el clima del momento estaban en boga los problemas fronterizos. Muchos territorios fueron cedidos a los países vecinos a principios del siglo XX. Y así, las fronteras y los territorios en los que predominaba la selva, en los que era difícil penetrar, fueron abandonados por el gobierno. Estos incluían todos los departamentos parte de la región del Amazonas: Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Meta, Bichada y por supuesto Amazonas. El abandono permitía que prosperara la corrupción, las guerrillas y la explotación por parte de nacionales y extranjeros. Así que les dejo la reflexión. Necesitamos leer nuestra historia, porque ya lo han dicho antes otros autores, en especial Gabriel García Márquez, que aquel que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y vale la pena tener en cuenta todos estos sucesos dentro de ese gótico tropical de la selva amazónica, de lo que fue la esclavitud y la explotación del caucho, que trajeron consigo muchísima muerte, muchísima destrucción y sobre todo la explotación de nuestra naturaleza y de nuestro patrimonio natural. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que hace parte de la colección de Clásicos sin clase dentro de Ospina Cuentera Podcast. Esperemos que nos podamos encontrar pronto en otra ocasión. Recuerden que pueden escuchar este podcast a través de YouTube, a través de iVoox, a través de Apple Podcast y de Spotify, y pueden encontrarlo como Ospina Cuentera. Además de que me pueden encontrar en las redes sociales como @ospinacuentera. Si tienen alguna recomendación, alguna opinión, los estoy esperando en la parte de los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.